Buenas noches, estamos en nuestro curso Espíritu Santo, clase número 5. Yo le escucho a Carlito porque Carlito es el que siempre me dice clase número y Carlito me da el número exacto. Gracias, Carlito. Eres una bendición. Estamos hablando de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo ha estado obrando desde la creación, estuvo ayudando en la creación, Él estuvo colaborando, Él es parte de, Él es el creador. Él es el creador. Hemos estado hablando de la obra del Espíritu Santo desde la creación hasta Belén. Hemos hablado de que en el Antiguo Testamento, hemos visto en el libro de Jueces, que el Espíritu Santo venía sobre las personas, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el rey, sobre el profeta y sobre el sumo sacerdote. Solamente venía sobre 3 personas. Y en el libro de Jueces vemos que vino sobre Sansón, sobre Jefté, vino sobre Otoniel, y venía y se iba. Cuando el Espíritu Santo venía, ellos podían fluir porque el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces eso fue desde la creación hasta Belén. Ayer hemos estado hablando la obra del Espíritu desde Belén hasta Pentecostés, o mejor dicho, desde el nacimiento de Jesús hasta Pentecostés. Y ahora vamos a ver desde Pentecostés hasta hoy. Vamos a, por favor, ¿pueden desconectar eso? Por favor, ya apagaron, ya, listo. Desde Pentecostés hasta hoy. Gracias. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Thank you. You are one blessed. Es una bendición. ¿Está bien la cámara? Amén. ¿Está bien? Ahora sí. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Estamos ahí? Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y leemos. Estamos ahí. Y leemos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, estamos viendo la obra del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta hoy. Vemos que el Señor Jesús ascendió al cielo para que el Espíritu Santo pueda venir a la tierra. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Recordemos que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo: es mejor que yo me vaya. Y cuando Él venga, Él tomará de mí. Él les hablará a ustedes. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y esto tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Entonces Jesús se fue y vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Porque manifestaron con lengua. ¿Por qué? Porque hablaban en otras lenguas. Exacto. Entonces, vamos a ver la partida o la ascensión de nuestro Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo fue profetizada por nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Estamos ahí? Pero yo os digo, ¿puedes dar una miradita si la oficina está cerrada, por favor? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo os digo la verdad. El Señor Jesús dijo que nos convenía a nosotros que Él se vaya al cielo, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así como un explorador en el Ártico que soltó una paloma mensajera con un mensaje para su esposa, indicando que ya se encontraba en aquel lugar. De la misma manera, la venida del Espíritu Santo, cuyo símbolo es la paloma celestial, demostró a sus discípulos que Cristo había ingresado al santuario celestial. ¿Cómo es eso de que ingresó al santuario celestial? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a ofrecer sacrificio por todo el pueblo de Israel. ¿Amén? Eso era en el Antiguo Testamento. En el templo había tres partes. Estaba dividido en tres: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes en el patio atendían al pueblo. Y Dios, en su infinita sabiduría, la persona que tenía dinero podía traer un buey. Pero si la persona en ese momento no tenía dinero, podía traer una tórtola o un palomino, o una paloma. Y los sacerdotes atendían al pueblo, oraban por la persona, el pecado de la persona pasaba a la paloma, a la tórtola o al cordero o al buey. ¿Me dejo entender? Pero en el día del Yom Kippur, que es el día de expiación, expiación significa cubrir, tapar, ¿ya? Porque Jesús todavía no había venido, entonces por eso había que hacer esto una vez al año para cubrir o tapar los pecados de las personas. Y como Jesús todavía no había venido, había que hacerlo cada año. Pero en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote se bañaba y se ponía una ropa apropiada para entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y él entraba a ofrecer sacrificio. Y les he dicho que nadie podía tocar al sumo sacerdote, porque si lo tocaba ya estaba inmundo. Tenía que volver a hacer el mismo ritual de lavamiento y de cambiarse toda la ropa, porque él entraba a la presencia de Dios y Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, él tenía que entrar limpio, puro, limpio. Jesús todavía no había venido. ¿Me dejo entender? Ahora,
Jesús va a la cruz y derrama su sangre. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía un cordero, sacrificaba un cordero, y la sangre del cordero cubría el pecado de las personas. Cuando Jesús resucita, ¿quién se le aparece? María. ¿Se acuerdan de María Magdalena? ¿Por qué se llama María Magdalena? Porque era de Magdala, una ciudad llamada Magdala. Entonces, cuando ellas lo quieren agarrar al Señor, cuando se dan cuenta que es el Señor, dice: no me toques, no me toques. Él dijo: no me toques, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y Él estaba yendo a ofrecer el cordero. Es Jesús, Él se sacrificó por nosotros, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es nuestro sumo sacerdote, Él nos entiende y nos comprende, y Él subió al cielo a entregar y ofrecer su sangre. Amén. Amén. Por eso es que no permitió que lo toquen. Igual que el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, nadie lo podía tocar, Ni la mosca. porque iba a ofrecer sacrificio. Amén. Iba a ofrecer sacrificio. Y Jesús ya había hecho el sacrificio, pero Él iba a ofrecer su sangre. Su sangre. La Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Jesús habla de perdón y de misericordia. ¿No es bueno? Entonces, una vez que Jesús se fue, como dice Juan 16, 7, 8, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿están leyendo sus Biblias? ¿Qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cuál es tu tarea? Hablarle a la gente de Dios. Cristo te ama, Él es un Dios muy bueno, pero arrepiéntete. Amén. Y el Espíritu Santo se encarga de tratar con la persona. Entonces, hay 5 componentes cinco cosas que ya pasaron, ya sucedieron en el pasado y que son esenciales en el Evangelio cristiano. Número 1, la encarnación. Ojo, que esto va para el examen. ¿Cuáles son los 5 componentes que ya sucedieron en el pasado y que son esenciales en el Evangelio cristiano? Número 1, la encarnación. Número 2, la expiación. Número 3, la resurrección. Número 4, la ascensión. Y número 5, Pentecostés. Y hay un 6º componente que pertenece al futuro, y ese 6º componente es la segunda venida de Cristo. La encarnación. Ahora, la encarnación. ¿Cuántos recuerdan qué es la encarnación? Ya les hablé de eso. Algo tibio. ¿Qué es encarnación? Encarnación viene de encarnarse, hacerse carne, encarnarse. Encarnación es el acto de venir del mundo espiritual al mundo físico, tomando forma humana. El único que se encarnó, o podría decir que ha tenido encarnación, es Jesús. Pero viene a mi mente que los ángeles, dice, cuando vieron a las hijas de los hombres, dijeron y tomaron forma de hombre y se llegaron a las hijas de los hombres, y de ahí es que nacen los antiguos gigantes de la tierra. Entonces, número 1, la encarnación. Señaló la entrada redentora de Dios en la vida humana como verdadero hombre.
Tome nota, tome nota. La encarnación señaló la entrada redentora de Dios en la vida humana como verdadero hombre. Repito, la encarnación señaló la entrada redentora de Dios en la vida humana como verdadero hombre. Ya hemos dicho y siempre vamos a decir, Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. La expiación es el medio por el cual Dios puede mantener la expiación, E-X-P-I-A-C-I-O-N, expiación, es el medio por el cual Dios puede mantener su cualidad de justo y al mismo tiempo justificar a los culpables. Repito, expiación es el medio por el cual Dios puede mantener su cualidad de justo y al mismo tiempo justificar a los culpables. Ya hablé de la encarnación, ya hablé de la expiación. ¿Han tomado nota? Voy a volver a repetir. La encarnación señaló la entrada redentora de Dios en la vida humana como verdadero hombre, 100% hombre. La expiación es el medio por el cual Dios puede mantener su cualidad de justo y al mismo tiempo justificar a los culpables. Número 3, la resurrección. Tome nota. La resurrección demostró que los tres grandes enemigos del hombre, la resurrección demostró que los tres grandes enemigos del hombre, la muerte, Satanás y el Hades, habían recibido un golpe mortal. ¡Aleluya! Eso sí merece un aleluya, un gloria a Dios. Por eso es que la palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. Entonces, la resurrección demostró que los tres grandes enemigos de la humanidad, la muerte, Satanás y el Hades, habían recibido un golpe certero, mortal. Se cumplió la palabra. Lo que Dios había estado hablando desde el principio, cuando Adán cayó o desobedeció, y Dios le dijo, correcto, correcto, correcto. Yo enviaré al hijo de la simiente. Esta te irá en la cabeza. Tú le dirás en el calcañar, pero él te dirá en la cabeza. Y cuando Jesús resucitó, golpeó en la cabeza a la muerte, a Satanás y al Hades. Porque en la cultura semítica, la palabra semítica viene por los hijos de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Entonces la cultura semítica, o sea, estamos hablando del pueblo judío, la cultura semítica, golpear en la cabeza significa quitar autoridad. En este caso, cuando Adán desobedeció a Dios, le entregó la autoridad que él tenía sobre la tierra a Satanás. Por eso es que Satanás, cuando Jesús viene, le dice a Jesús, si postrado me adorares, todos estos reinos te los voy a dar a ti, porque a mí me han sido dados. A Satanás le fueron dados. ¿Cuándo? Cuando Adán desobedeció, pues. Cuando Adán desobedeció. Y uno solamente se postra ante alguien que es mayor que uno. Yo me postro ante mi Dios, doblo mis rodillas, porque yo reconozco que Él es grande, porque yo reconozco que Él es bueno, porque yo reconozco que Él es mi Dios único. Yo no me puedo poner de rodillas ante el Señor Humala. ¿Por qué? Porque el Señor yo lo elegí para que me sirva a mí. ¿Ya? Para eso es el voto.
Elegimos personas para que nos sirvan a nosotros. Ellos no son dueños de la nación. Ellos son administradores temporales. Por eso es que 28 ya se va. Y luego entra otro administrador temporal. Y después de 5 años también se irá. Y nosotros como pueblo escogimos, seleccionamos. Pero yo me postro de rodillas. ¿Por qué Satanás le dijo, si postrado me adorares? ¿Qué buscaba? Adoración, pues. Entonces, cuando Jesús derrotó a la muerte, se cumplió la palabra que Dios había dicho. Lo herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. Entonces, Jesús, cuando resucitó, recuperó la autoridad que Adán había perdido. Y es por eso que Jesús dice, cosas mayores que las que yo hago, ustedes las pueden hacer. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Que sea Señor, que gobierne, que domine aquí en el planeta. Y esa autoridad de dominar y gobernar, Adán se la pasó a Satanás cuando desobedeció. Pero Jesús vino, murió y resucitó. Lo chancó, lo golpeó y recuperó la autoridad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Por eso siempre les digo, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay majestad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La autoridad que tenía Adán la recuperó Jesús. La perdió Adán, pero Jesús la recuperó. Ahora, en todas estas cosas somos más. Mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo ya fue derrotado. Podemos vencer. Y esta es nuestra fe que vence. Amén. Tenemos una fe victoriosa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya fue hecho. Pero es que no siento. ¿Cuántas veces te voy a decir que no hay que sentir? Ten cuidado. Ten cuidado. Mira, voy a ser honesto con ustedes. Estos días que han pasado, desde la semana pasada, me sentía como que estaba vacío. Vacío. Y Señor, pero ¿qué está pasando? Me sentía vacío en el aspecto de no sabes nada. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a dar? Y me puse a pensar, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame qué está pasando, qué está sucediendo, ¿por qué me siento así? Y entendí que yo no me muevo por lo que siento. Siempre nos va a atacar en esa área. Tú no tienes nada para darle a la gente. Sí, yo tengo al Cristo de la gloria en mí. Amén. Amén. Y yo no dependo de mí, yo dependo de Él. Ahí donde se me alumbró, me iluminó. Pero si yo no dependo de mí, porque tengo que ser, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Super Roberto, super paz. No. Es Dios en mí. Amén. Y cuando Dios en mí, yo desato mi confianza, yo desato mi fe, mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Amén. Amén. Entonces yo sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales este fin de semana. Amén. Allá en ese sitio en la selva. Amén. Pero a veces nos quiere atacar, pues. Y nos ataca. Ojo que como rival es un buen rival. No hay que subestimar. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es su estrategia favorita? Dividir. Esa es su estrategia favorita. Le gusta dividir. Y siempre usa al más débil o al más tonto. Siempre usa al más débil o al más tonto. Toda división, mire, la mayoría de las iglesias se crean de dos maneras. Número 1, por visión. Y número 2, por división. Así nacen las iglesias. Y es la verdad. ¿Nacen por visión o por división? Entonces, Dios jamás va a mandar a una persona a decirle, divide la iglesia, llévate la mitad de la gente. ¡Jamás! No, Dios nunca va a mandar eso. ¿Quién es el que dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono al costado del Altísimo y seré semejante al Altísimo? Lucero, Satanás.
Así que el único que va a traer división siempre es Satanás. ¿Por qué rompe y divide los hogares? Para que los hijos estén a merced de él. Un hijo sin padre, un hijo sin madre, muchas veces va a perder la autoestima y la autoimagen. Es muy importante que un padre abrace a sus hijos. Cuando un padre abraza a sus hijos, les transmite seguridad. Les transmite seguridad. Por eso que mi hijo es un muchacho súper seguro. Porque un inseguro no puede dar seguridad. Amén. Por eso que la palabra nos hace fuertes. Nosotros los pastores tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque ¿qué seguridad le vamos a dar a la gente? La gente tiene que ver. Ese es mi pastor. Confluye. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por darme un pastor fuerte. Pero el pastor también sabe llorar. El pastor también sabe reír. El pastor también sabe comer. Creo que ese es el mayor vicio de todos los pastores. Porque ya dice el dicho, ¿no? Pastor sin panza no inspira confianza. O sea que los pastores flaquitos no inspiran. No. Dios tiene de todos los colores, con textura y todo. Dios tiene el pastor correcto para ti. Amén. Y tú tienes tu pastor correcto. Entonces, vamos a ver. La resurrección demostró que los tres grandes enemigos del hombre, la muerte, Satanás y el Hades, habían recibido un golpe mortal. Número 4, la ascensión. La ascensión. Jesús ascendió. La ascensión demostró que el Padre había aceptado la obra expiatoria. Repito, la ascensión demostró que el Padre había aceptado la obra expiatoria de su Hijo y habían sido satisfechas sus justas demandas. ¿Estamos ahí? Repito, la ascensión demostró que el Padre había aceptado la obra expiatoria de su Hijo y habían sido satisfechas sus justas demandas. Repito, la ascensión demostró que el Padre había aceptado la obra expiatoria de su Hijo y habían sido satisfechas sus justas demandas. Expiación, propiciación. ¿Han escuchado la palabra propiciación? Bueno, otro día les digo lo que significa. Ya hemos visto la encarnación, hemos visto la expiación, hemos visto la resurrección, hemos visto la ascensión. Ahora vamos a ver Pentecostés. Pentecostés nos asegura que el Espíritu Santo ha venido para poner en ejecución los planes en el mundo, en la iglesia y en cada creyente. Repito, Pentecostés, el Espíritu Santo vino en una fiesta de Pentecostés. Pentecostés nos asegura que el Espíritu Santo ha venido para poner en ejecución los planes en el mundo, en la iglesia y en cada creyente. Repito, Pentecostés nos asegura que el Espíritu Santo ha venido para poner en ejecución los planes en el mundo, en la iglesia y en cada creyente. En cada creyente. ¿Por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Juan 16 del 8 al 11. ¿Por qué o para qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Obviamente tenía que venir porque tenía una tarea que cumplir en el mundo, en la iglesia y en cada cristiano. Juan 16, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y leemos: y cuando Él venga,
Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ojo, aquí dice que el príncipe de este mundo ya se juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? ¿Quién? El diablo. Satanás, el diablo. ¿Correcto? Ahora, ya fue juzgado, ya fue sentenciado, pero la sentencia todavía no se ejecuta. Se va a ejecutar. Recuerden que en todo juicio uno ingresa primero una demanda, ¿correcto? Y luego es aceptada la demanda. Luego el juez cita a ambas partes. Y en esas ambas partes se llama careo, o se llama, bueno, en el careo o en la confrontación, el juez se da cuenta cuál de los dos tiene la razón. Y en base a medios probatorios, cada uno de los dos presenta sus medios probatorios, y en base a eso, el juez emite una sentencia. Y la sentencia ya fue dada. A ver, don Diablo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué lo mataste? A ver. Según el estándar emitido por el juez supremo de la Corte Suprema Celestial, hay 10 mandamientos que se les dieron a los hombres. ¿Es este hombre hombre? Sí, es hombre. Tiene ojos, piernas, brazos. ¿Cómo se llama? Jesús. Correcto. Dígame usted del estándar por el cual yo le he dado a la humanidad y a mi pueblo, de los 10 mandamientos, ¿cuál quebrantó él? Porque te era lícito matar al que mataba. Al que quebraba los 10 mandamientos, podías tocarlo, dañarlo, molestarlo. Pero ¿qué hizo Jesús? Dime, ¿cuál de los 10 mandamientos quebrantó él? Ninguno. Has matado a un inocente. No te es lícito matar a un inocente. Por lo tanto, Espíritu Santo, vaya y resucite a Jesús. Y el poder del Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y Jesucristo resucitó y lo agarró del pescuezo a Satanás y le dijo: ¿así que tú eras el que engañaba a mi gente? Habla pues, ahora. No, es que se me chispó. ¿Qué se me chispó? ¡Pah! Listo. Y le acertó el golpe certero en la cabeza. ¡Pah! Recuperar la autoridad que Adán le había dado. Repita conmigo: yo tengo poder en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo tienes? Conforme a tu fe es hecho. Entonces el Espíritu Santo tenía que venir porque tenía una tarea que cumplir en el mundo, en la iglesia y en cada cristiano. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, los discípulos estaban bajo su dirección. Actualmente los creyentes estamos bajo su señorío y dirección, pero al no estar físicamente con nosotros, Cristo aún es una realidad. Jesús está acá en la persona del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es triple. Tome nota. La obra del Espíritu Santo es triple. La obra del Espíritu Santo es triple. A, en el mundo. La obra del Espíritu Santo es triple, aparte. A, en el mundo. B, en la iglesia. C, en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo es triple. A, en el mundo. B, en la iglesia. C, en la vida del creyente. Vamos a desglosar esto. A ver. En el mundo. Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 11.
Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Vamos a ver la obra del Espíritu concerniente en el mundo. ¿Estamos ahí? Juan 16, del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aquí habla dos veces la palabra mundo, mundo, mundo. La palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Estamos ahí? Dice mundo, ojo, dice: si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. No dice convencerá a la tierra, convencerá al mundo. ¿Por qué? Les he explicado eso, ¿cierto? La sal de la tierra, la luz del mundo. Les he hablado acerca de eso. ¿Recuerdan? Bueno, no está de más que se lo vuelva a decir. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No somos la luz de la tierra y la sal del mundo. La palabra mundo y la palabra tierra son palabras diferentes. La palabra tierra tiene que ver con el planeta Tierra. Está hablando, la palabra tierra en el griego es la palabra geo, y de ahí sale la palabra geografía. Entonces nosotros somos la sal de esta geografía, de esta tierra. Nosotros, al estar aquí en la tierra, nosotros todavía, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, todavía damos sabor a la tierra. Por eso el anticristo todavía no se levanta. Pero nosotros somos la luz del mundo. Cuando hemos venido a Cristo ha habido un cambio en nuestra vida. Y ahora la gente nos mira. La gente nos observa. Oye, pero si este antes era un borracho. Era, ya no es. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Oye, pero si tú paras fumando. No, ahora es que me da asco. ¿Por qué? Porque tengo otra naturaleza. Dios ha venido a vivir en mí. Ahora yo soy la luz del mundo. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos significa sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. Eso es lo que significa cosmos. Mundo, sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. Por eso es que somos la luz del sistema. Por eso es que no apoyamos matrimonio entre homosexuales. Por eso es que no apoyamos el aborto. Somos salmones espirituales. Vamos en contra de lo que el mundo quiere dictar. El mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Me dejo entender? Por eso es que somos la sal de la tierra y la luz del cosmos. La luz del sistema corrupto de tinieblas. Hechos 26, 18. Para que abras Hechos 26, 18. Llegue a Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Espíritu Santo, estamos hablando la parte del Espíritu Santo aquí en el mundo, que convence a la gente de pecado. Y en Hechos 26, 18 dice, para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando hemos recibido a Jesús, hemos salido de tinieblas y hemos pasado a la luz. Hemos cambiado de reino. Ahora pertenecemos al reino, al sistema de Dios. Y el sistema de Dios es un sistema de fe. Es un sistema de fe. ¿Qué es un reino? Un reino es el lugar donde se hace la voluntad de un rey. En el reino de Dios se hace la voluntad de nuestro Rey, que es Dios en Cristo Jesús, en la persona del Espíritu Santo. Amén.
Entonces nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y cuando los hijos del rey se reúnen, hay una atmósfera sobrenatural aquí. Así que ese dolor que está en el codo de alguien aquí, ordeno que se vaya ahora ese dolor en el nombre de Jesús. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo en el mundo, en la iglesia. Ahora vamos a ver el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es su cuerpo? Nosotros, la iglesia, es el cuerpo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Llegue a Efesios, por favor. Está después de Gálatas. Llegamos y leemos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y todas las cosas están bajo sus pies, y Él lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Espíritu Santo nos integra haciéndonos miembros de ese cuerpo. Presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, carismáticos, libres. Si hemos recibido a Cristo Jesús, somos hermanos. Amén. Somos hermanos. Vamos a quedarnos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento y dependemos siempre enteramente de ti, Padre. Y toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.